La idea es hacer un vehículo capaz de cargar las botellas de buceo en cualquier punto, de manera independiente, sin tener que conectarnos a ningún sitio ni nada. Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Viajando Simple, una semana más donde hablamos sobre furgonetas camper, como no, y hoy un podcast para mí súper especial porque voy a hablar con Tony de Break Camper, que bueno, es una persona que tuve la suerte de conocer en persona, de haber tratado bastante con él. Además me ayudó muchísimo, seguro que os cuento ahora un poquito por qué, ya lo hemos enseñado en redes sociales. Pero bueno, no conozco a muchas personas tan metidas en el mundo de las furgonetas camper como Tony, así que hablaremos un poquito de cómo es, pues de repente crear un negocio relacionado con las furgonetas camper, con camperizar, con convertirse en emprendedor, que decía su familia. Luego también él tiene una furgoneta para mí increíble que se la está haciendo ahora poquito a poco, que seguro que nos da alguna anécdota de qué es lo que está haciendo. Y bueno, antes de darle paso, agradecer, ya sabéis que Zalba Caldú es vuestro seguro para poder asegurar una furgoneta camper, una autocaravana, un coche clásico, una moto, lo que queráis. Así que nada, tendréis el enlace en la descripción a Zalba Caldú. Y ahora sí, dicho esto, muy buenas, Tony, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, chicos, ¿qué tal estáis? Yo bien, por aquí en el norte, hoy día de calorcito todavía. Sí, ¿dónde estás? Pues estoy aquí fuera del taller, que tenemos un enclave muy bonito. Parece que estoy en mitad de la naturaleza, pero no, estoy en la puerta del trabajo todavía. Sí, en Navarra estáis, ¿no? Eso es, en Irurzun estamos. Sí, nada, buenísimo. Nada, pues Tony, si quieres cuéntame un poquito, bueno, quién es Tony, a ver, quién eras antes de meterte tan de lleno en el mundo de las furgonetas camper. Bueno, pues yo soy un chico normal de Pamplona, que he estado toda la vida rodeado en naturaleza, vengo del mundo ecuestre, he estado compitiendo a nivel internacional durante muchísimos años y bueno, pues he tenido la oportunidad de dedicarme al mundo animal, pero pues mi padre tenía una empresa de construcción en la que tuve la oportunidad de, siendo joven, ganar dinero y vi la ocasión de ponerme a trabajar. Entonces abandoné un poco lo que es el tema deporte y me centré en trabajar. Lo que pasa pues que bueno, que vi que la obra era dura y tuve la ocasión con 18 añitos de entrar en Volkswagen y es donde he estado 7 años hasta los 25 formando parte de la plantilla de montaje y hacíamos el polo. Yeah. O sea, y concretamente, ¿qué es lo que hacías para la gente que no conozca? Bueno, Volkswagen, por supuesto, como marca ya lo conocen, pero ¿qué hacías tú en la marca? En Volkswagen, bueno, pues yo era comodín de la plantilla, entonces como era una persona muy apañada, los encargados me tenían de un puesto a otro y me sabía prácticamente el 50 o el 60% de los puestos de toda la fábrica. Y si no lo sabía, pues lo aprendía rápido para poder emplear ese puesto lo antes posible, porque ahí el tiempo era vital. Ya, hostia, qué bueno, ¿no? Porque además yo entiendo que también luego eso también está relacionado mucho con todo lo que vamos a hablar del mundo de las camper, donde hace falta saber un poco de todo, porque este mundillo no es solamente saber hacer muebles o saber de electricidad. Eso es. Hay de todo, ¿no? Sí, hay de todo. Tocamos desde carpintería, electricidad, aislamiento, chapa y pintura, banistería, carpintería, que no es lo mismo, fibra, tocamos hierro, soldamos en inox, soldamos en aluminio, hacemos mecánica, hacemos cambios de motores, un poco de todo. Sí, porque luego también igual sí que hay talleres que hacen cosas más concretas y que no se salen de ahí, pero vosotros ya contáis una plantilla que sea un poquito de todos y está guay que sea algo como bastante integral, ¿no? Pero bueno, antes de entrar en Break Camper, si quieres cuéntanos cómo empezaste tú en el mundo de las furgonetas camper, o sea, cómo entiendo que al principio era un hobby, pero luego cómo pasó a ser negocio. Eso es, pues nada, fue simple. Empecé haciendo mi furgoneta en casa, tenía un Porsche en el pueblo y
pues me animé a hacer mi primer camper, porque antes de eso viajaba siempre en 4x4 y bueno, pues compré una Mercedes Vito, empecé a desarrollar mis habilidades en la madera, un poco en la electricidad y demás, y conforme mis amigos vieron lo que estaba haciendo, pues enseguida se animaron a que les metiera mano en sus furgos. Al final todos, al principio no había esta moda de llevar todo tipo de accesorios y demás, y hacíamos una cama básica, poníamos una luz y ya está, y tirábamos todos para adelante. Entonces empecé haciendo ese tipo de equipamientos. La historia es que claro, pronto pues se juntaron un montón de furgonetas en casa y fue como, joder, igual tengo que dedicarme a esto. Y ahí fue cuando tomé la decisión de dejar la fábrica y animarme a emprender este proyecto, porque al final en la fábrica no me sentía realizado y fue la forma fácil de empezar, o sea, con los amigos, entre nosotros y animándome a meter mano. Lo suena muy fácil y todo como muy natural, pero por ejemplo hace poco en el podcast de Cómo Traviajar hablaba con una psicóloga de este cambio del que nos estás contando ahora. Decir, oye, yo tengo un trabajo normal en el que llevo una vida muy cómoda, porque además hoy tengo buen sueldo, tengo buena vida, buen horario, no sé qué, pero de repente dejar todo eso a un lado y emprender, aunque sea por algo que sabes que se te da bien, que sabes que te va a funcionar, pero hostia, hace falta un par de huevos para hacerlo, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? A ver, fue un proceso difícil porque al final empiezas con muy pocos recursos, con muy poca experiencia. Yo me he considerado siempre un friki de las furgos. Busco todo en internet, me leo todos los foros, formo parte de todos los grupos y al final era difícil porque no tenía esa capacidad y tenía que recurrir a otros talleres para hacer los trabajos completos, porque al final hacía el mueblito, pero claro, si había que hacer una conexión de segunda batería en el motor o lo que sea, a mí se me complicaba en la cabeza, entonces pues fue difícil en ese aspecto de tener que encajar las fichas y de esa forma fue como... Sí. Sí, nada, ya me imagino que tiene que ser complicado. Bueno, y cuéntanos entonces... Es muy difícil. ¿Cómo empezó Break Camper? También cómo elegiste ese nombre. Entiendo que no fue de repente, oye, voy a montar una gran empresa, voy a contratar a un montón de gente. ¿Cómo fueron los inicios? Nada. Pues los inicios fueron fáciles. Una vez que me mudé de trabajar en el pueblo al primer local que adquirí en este mismo pueblo, en Irurzun, pues recurrí a mi mejor amigo, que era mecánico, para las instalaciones. Antes de eso acudí a otro taller que fue donde conocí al otro integrante de Break Camper, que ahora os lo mencionaré, y entonces recurrí a Unai para que me hiciera las segundas baterías y demás. Él tenía un sueño que era montarse un taller mecánico. Sí. Entonces fue como, joder, es como mi hermano y tuvimos esa sensación de tener que unirnos para hacer algo grande, ¿no? Como tal. La historia es que siempre nos faltó un poco esa experiencia en el camper, porque Unai tiene experiencia en el camping como utilitario, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, consumidor, como su hobby, como consumidor, no como empresario. Consumidor, correcto, como consumidor de camping. Él tiene una caravana en Biescas, en Biescas no, Sallén de Gallego, perdón. Y es usuario de camping, pero no tenía afición a las furgonetas como podía tener yo. Entonces fue cuando recurrí a otro taller y conocí a David, que David es el ebanista de nuestro taller. Bueno. Y claro, yo veía lo que hacía David en el otro taller y decía, ¡buah, tú eres un máquina haciendo furgonetas! Y claro, él tenía cursillos, había estado en Alemania, tenía pues toda la experiencia y toda la capacidad que a mí aún ahí nos faltaban para poder emprender un negocio de camper. Nosotros éramos unos frikis, unos apañados, pero el que sabía de verdad era David. Entonces, Unai me dijo, joder, pues tienes que contactar con David y decirle que se venga a trabajar con nosotros. Y pues los astros se alinearon, David decidió venir a trabajar con nosotros y fue cuando formamos la familia Break Camper. Hasta ese momento Break Camper no existía.
no cabía en nuestras cabezas formar Break Camper. Simplemente queríamos hacer una empresa de hacer furgonetas, pero no teníamos esa idea de hacer furgonetas diferentes. Todo eso se fue forjando una vez que estábamos juntos y veíamos las capacidades del uno del otro. Al principio íbamos al tiro fijo, queríamos hacer algo sencillo para vivir tranquilos. Sí. Eso es. Pero sí, luego al final se van complicando las cosas, ¿no? Porque al final bueno, queréis hacer las cosas bien, también entiendo que iríais aprendiendo, pero también sobre la marcha os encontraríais un montón de dificultades. No sé, también cómo es trabajar con amigos y demás. A ver, trabajar con amigos para mí es una bendición porque hoy por hoy son parte de mi familia. Pasamos todo el día juntos, confiamos tanto el uno en el otro, tenemos los roles del taller repartidos también que uno sin el otro no somos nadie. De hecho, pasamos hasta nuestras vacaciones juntos, llega el verano y en vez de irse cada uno con su furgo, nos vamos juntos todos a pasar los fines de semana por ahí. O sea, somos una familia, sin ellos no soy nadie. Eso es lo que te puedo decir de lo que es trabajar con amigos. Sí, qué bueno. Nada, tiene que ser guay. También me imagino que habrá momentos complicados, ¿no? Cuando las dificultades no salen... que nos hemos encontrado han sido principalmente el desconocer sobre todo las normativas, los gastos, las responsabilidades, la inexperiencia de gestionar una empresa, porque como te digo, al final somos trabajadores y montar un negocio, la contabilidad, los pedidos, es muy difícil. Luego hay un montón de impuestos con los que no cuentas y no sabes que te vienen de golpe y también te hacen mucho daño. La competencia llegó a denunciarnos porque tenía como miedo de nosotros y bueno, hay muchas historias detrás que nos han hecho muchísimo daño al empezar. Pero sobre todo eso, la inexperiencia de no saber manejar una empresa, porque lo que te digo, somos trabajadores, aquí se trataba de hacer furgonetas, y luego nos hemos dado cuenta de que se trata de sueños de personas y no hacer furgos, y eso es un detalle muy importante, de que nosotros sabemos hacer furgos, no sabemos gestionar los sueños de las personas, y todo eso hemos tenido que aprenderlo para poder hacer realidad pues los proyectos de cada uno. Sí, no, que es un punto muy difícil. Sí, es un trabajo yo creo que muy diferente al resto, ¿no? Por lo que tú dices, al final estás cumpliendo un sueño de una persona, claro. ¿no? Para mí esto es un sueño lo que estoy haciendo, todos los viajes que he hecho en furgoneta, y cuando haces además algo a medida, porque no es que estás haciendo furgonetas para vender en serie y ya está, sino que la gente va y te pide cosas determinadas. Aquí hacemos todo personalizado y entonces es una gran diferencia, además de que es el sueño de la gente, es un capricho. Eso hay que tenerlo muy en cuenta y son muy exigentes, porque cuando tú vas al taller a arreglar un coche, sabes que lo tienes que arreglar para ir a trabajar y para ir a las compras y todas esas cosas, y es una necesidad frente al capricho de la furgoneta. Entonces, cuando tú pagas por un capricho, quieres que todo sea como a ti te gusta o mejor de lo que esperabas. Y eso es un poco en lo que nos hemos centrado todos estos años, en mejorar y mejorar en cada proyecto, porque no hacemos una furgo igual a la anterior y eso nos complica mucho. No tenemos plantillas, no tenemos máquinas de control numérico, todo en el taller se hace de manera artesanal. Todo es a mano. Tenemos caladora, tenemos ingletadora, tenemos fresadoras, pero no tenemos mucho más. Entonces, el hacer vehículos de tanta calidad con los recursos mínimos, pues al final cuesta y la gente lo sabe valorar porque, por lo que te digo, que es artesanal, entonces tiene un valor añadido. Sí, bueno, y efectivamente luego también se ve un poco el tipo de personas que sois. Yo creo que todo el mundo que ha visitado tu camper, bueno, Break Camper, ya lo sabe que os gusta ayudar. También las valoraciones que podéis encontrar del taller en internet, bueno, son buenísimas y vamos, eso después de conocerte y de conoceros y de ver el taller, yo ya sé efectivamente por qué es, así que, al final, que está guay. Eso es, somos apasionados de nuestro trabajo, es nuestro hobby y no tenemos una intención de ganar dinero de esto, sino de vivir felices haciendo lo que nos gusta. Entonces no nos cuesta nada hacer muchas cosas en las furgos que para nosotros es insignificante y no tiene valor, que para los clientes es muchas veces la vida.
Sí, y luego, mira, yo tengo un amigo que trabaja en una carrocería y siempre Sí, dice, ¿no? Que, joder, Íñigo, ya sabes que cuando viene alguien con una furgoneta camper, nos echamos a temblar, porque son todos súper quisquillosos sí, y tiene una sí, furgoneta de los años 90 sí. que no sé qué y la quieren que quede perfecta, joder, es que le dejaron esto y tal, y se echan a El temblar, ¿no? Me problema, parece el gracioso. problema de todo esto para mí principalmente han sido las redes sociales y los foros. La gente todo lo cuenta en los foros, cuesta muy poco esfuerzo escribir tu opinión y tu opinión a veces pues hace daño o simplemente manipula la mente de las personas, ¿no? Porque si es una información falsa, al final esa persona va a acudir a un profesional transmitiéndole esa información que no es real, es en base a la experiencia de otra persona. Entonces, muchas veces vienen los clientes que saben muchísimo más que nosotros y nos hacen sentir como insignificantes. Dan ganas muchas veces de decirle, contratado. Sí, sí. Porque sí, sí, es lo triste, que es un sector de tanto friquismo, somos tan frikis de las Sí. furgos que hace que seamos exigentes, pero es normal. O sea, al final, Sí, sí, sí. No, me claro, ha pasado más recientemente que hemos empezado una serie de vídeos en Instagram en Viajando Simple que sí, damos trucos furgoneteros y había varios comentarios diciendo, no, Íñigo, es que esto no lo has explicado bien, es que no sé qué. Y yo digo, hostia, gracias por comentar todo esto porque se ve que tú sabes mucho más que esto que yo, ¿no? Y claro, bueno, pues a veces es claro, así, no siempre se puede saber eso es, de todo, pero bueno, me encanta que haya gente así detrás. eso Me es. gustaría también hablar contigo un poco de la moda que hay detrás de todo esto, también del tema del overlanding, porque además tienes una Sprinter 4x4 que ya nos contarás. Pero antes de eso, quiero saber si tú echas algo de menos de tu vida anterior, de cuando trabajas en Volkswagen, de antes de emprender, porque esto suena muy bonito, que estás cumpliendo todo un sueño, trabajar con tus amigos, cumplir los sueños de la gente, pero seguro que hay algo no tan bueno, ¿no? Que echarás de menos de tu vida antes. Básicamente lo que se echa de menos es poder tener más tiempo de vida disponible para poder disfrutar de tu familia, de tus amigos, sobre todo de tu furgo, de poder viajar más. Me da mucha envidia la gente que está con la furgo muy lejos y yo al final tengo que estar haciéndolas para que vosotros os vayáis. Y eso se echa de menos, el poder tener Sí. tanto tiempo libre, el estar en tu casa jugando a la consola o quedar con tus amigos para ir a la sociedad a tomar algo. Es básicamente lo que echas de menos, porque el resto todo ha sido muy beneficioso en mi vida, me ha cambiado mucho, me ha aportado muchísimas cosas, entonces al final como he crecido en este proyecto, porque empecé tan joven que es difícil echar cosas de menos salvo la tranquilidad. Ya, vale, sí, sí, no, no, Eso eso es, además es importante. Bueno, eso y es. ahora en el mundo camper vivimos un momento glorioso donde todo funciona. Entiendo que también a Break Camper como empresa pues irán las cosas bastante bien, pero no sé si tú piensas que todo esto es una moda pasajera, si crees que pinchará esta moda o qué. Bueno, todo esto cuando yo empecé hace 7 años, eh, yo hablaba con los comerciales de Dometic, de Reimo y demás marcas y les decía mi situación, joder, cuánta demanda hay en este tema, vamos a crecer rápido, tal, y ¿creéis que esto bajará pronto? ¿Cómo lo veis? Porque claro, yo desconocía todo en el sector y me acuerdo de la comercial de Reimo que riéndose me decía, ya hace 7 años me dijo que 7 años atrás, cuando comenzó este boom del camper, ellos pensaban que iba a ser una moda pasajera y que pararía. Hoy en día, con el tema de la pandemia y todo, ha habido un boom brutal, o sea, se ha multiplicado por 10 probablemente la demanda. Por supuesto que va a bajar, por supuesto que muchos talleres van a cerrar, muchos se están quedando por el camino. Aquí en Navarra en el último mes han cerrado 3 talleres de camper. Las cosas son difíciles y se están poniendo difíciles. Al final, muchos talleres vamos a tener que sobrevivir de otro tipo de elementos como accesorios, mantenimiento, cambio de placas solares, mecánica y demás. Está claro que va a haber un bajón. Ahora mismo no se nota, pero sí que se nota en que van cayendo compañeros, en que ha habido una demanda menor en el último año, en que la gente pues nota que hay vehículos de segunda mano a precio alto, eso también está influyendo. Esperemos que cuando se estabilice volvamos a tener una demanda normal. Aunque la demanda caiga, siempre va a haber personas
que se compren un vehículo de segunda mano y quieran algo específico, o bien porque no van a querer dormir en la cama que ha dormido otra persona, porque saben que todas las personas cuando vendemos una furgoneta también estamos cobrando un valor añadido que es el cariño que le tenemos, entonces eso no se cobra y la gente es consciente y dice, pues es que por poco más me hago un vehículo nuevo o una camperización nueva, que no es necesario comprar un vehículo nuevo, a veces la gente está equivocada con, es que cuesta mucho dinero, entonces bueno, se puede adaptar a bolsillos más ajustados. Entonces, por supuesto que va a caer, pero yo creo que aún nos queda muchísimo tiempo de trabajo. Sí. No, estoy seguro que sí, sobre todo pues para los talleres que lo estáis haciendo bien, porque efectivamente esto ha habido un boom y la gente no es tonta y se han metido como empresarios a decir, oye, voy a montar algo así. Yo conozco a diferentes personas que no tenían ni idea del mundo camper, pero han visto una posibilidad y lo han hecho, que me parece muy bien. Pero bueno, pues habrá algunas de esas que igual en un futuro no están. Correcto. Y luego también hay otra moda que es el tema del overlanding, el 4x4. Eso es. Esto, ¿qué bueno, para mí este tema, mira, para mí el concepto actual del overlander no es el que he vivido siempre. Yo desde pequeño he vivido las aventuras en montaña, en 4x4, sobreviviendo fines de semana completos con lo justo. Llevábamos tortilla hecha de casa, llevábamos una mesita, el típico maletín que se convertía en 4 mesitas y 4 banquitos y una mesa, y hemos sobrevivido, auténticos barrizales, nevadas, por el norte subiendo montañas, recolectando frutas, haciendo fuegos en cabañas, bueno, hemos hecho de todo. Durmiendo como y donde podíamos. Dormíamos cuando hacía bueno en la calle, en una tienda de campaña, y cuando hacía malo nos metíamos en el todoterreno. Entonces, es lo que yo he hecho toda la vida y resulta que ahora se le ha puesto un nombre, overlander. Vale. Sí. Para mí es una forma de expresarlo, como hoy en día hay TikTokers, Instagramers, influencers y todas estas cosas que le podemos nombrar, pero yo creo que es simplemente una forma de llamarlo y que ahora eso sí que está de moda, que los overlanders de verdad nacemos y eso se nace y no se hace. Sí. Entonces, pues bueno, hay overlanders que no lo son y hay overlanders de verdad que ni siquiera lo dicen y ahí los tienes viajando por el mundo con su vehículo antiguo, que se han recorrido Mongolia, que están en Argentina, que tal, y no hace falta poner un vehículo lleno de accesorios y lleno de cosas o gastarse en una Ducato un dineral para ponerle defensa, snorkel, subirle las suspensiones, que luego vamos a dar una vuelta con mi Sprinter y no pueden pasar un badén. No. Entonces dices, a ver, tío, cómprate un Suzuki Vitara, ponle una tienda de techo y vamos a vivir la aventura de verdad, sí. ¿Vale? Pero no hagas esa absurdez de gastarte tanto dinero en una furgo que luego realmente no lo vas a amortizar. Yeah. Para mí eso sí es una moda, no las furgos, porque las furgos llevan en la carretera toda una vida. Sí. Y eso no. Sí, ahora lo que pasa es que ya nos vamos aburguesando, ¿no? Yo mismo claro. Pues empecé con una furgoneta súper sencilla y ahora tengo muchísimos lujos. Así que bueno, pues al final como es claro, pero más o menos tú vives, normal, vamos queriendo. Vives en el vehículo, entonces sí. Tienes unas necesidades, trabajas en el vehículo, entonces es completamente comprensible sí. y al final tienes tu mini casita. Para ir el fin de semana, Íñigo, no hace falta tener tantos lujos en el vehículo. Sí. Sí, y bueno, y venga, cuéntame un poco qué lujos te estás montando tú en esa Sprinter amarilla tan chula, porque bueno, además, si quieres aprovechar para hablar también de tus hobbies, porque ya sé algunas ideas que tienes en esa furgoneta, cuéntanos qué furgo es y por qué elegiste una Sprinter. Pues bueno, yo que siempre he soñado con esa furgo, llevo desde que tengo conciencia de querer furgo, soñando con la Sprinter 4x4, siempre que veía una en la carretera, casi tenía un accidente, me salía de la carretera hasta que no la perdía de vista, no dejaba de mirarla, me volvía loco, decía, joder, ¿qué es eso? Veía las Sprinters de Islandia y ¡buah! Se me cruzaban las ideas. Claro, aquí eso es inviable. Yo hoy en día, practicando deportes como practico, entre ellos el buceo, estamos un poco limitados cuando vamos a bucear, que tenemos que volver siempre a un punto de carga de botellas para cargar los equipos y poder volver a hacer una inmersión. Entonces eso nos condiciona bastante. La idea es hacer un vehículo capaz de cargar las botellas de buceo en cualquier punto. De manera independiente, sin tener que conectarnos a ningún sitio ni nada.
Entonces eso pues es la parte así importante que os puedo contar, que va a ser una furgo para 2 personas con una distribución muy diferente a las que hemos visto en Break Camper hasta ahora. Al final, al ser mi furgo, pues quiero también seguir probando algunas cosas y que va a ser una furgo autónoma de buceo para poder ir por cualquier parte del mundo, pues ir a Islandia y bucear en la fosa de Silfra o irnos a África y bucear en el Atlántico o lo que sea. Qué guay, qué guay. Nada, suena genial y me imagino que, bueno, como esas particularidades que tú necesitas o que a ti te vienen bien, también pasan un montón de clientes por Break Camper que os digan, Claro. oye, que yo quiero esta cosa y tú dices, pero ¿y cómo hago yo esto, no? Claro. ¿Tienes alguna anécdota que contar de algo que os haya pedido algún cliente o algo que haya pasado por Break Camper? Bueno, pues siempre nos piden cosas raras. Hemos hecho desde camiones que han formado parte del ejército alemán y hemos tenido que hacerle cosas porque el hombre lo tenía como vivienda y hemos tenido que modificarle un montón de historias y es súper curioso porque era un Mercedes 911 enorme del año 60 y algo que llevaba motor de Unimog. Entonces, ver vehículos de ese tipo pues te causa como mucha impresión. Luego, pues hemos hecho furgonetas taller. Hemos camperizado coches, hemos hecho todo tipo de locuras que se le pueda ocurrir a alguno. Como anécdotas, nosotros como somos muy espontáneos y somos muy directos y muy transparentes, porque al final somos personas como cualquiera del que viene aquí, tenemos muchas anécdotas con cagadas que nos pegamos con los clientes, como por ejemplo entender unas cosas por WhatsApp que nos ha dicho un caso que tuvimos de una clienta de Valencia que le mandamos las fotos del mueble, claro, para que lo vería si estaba de acuerdo con todo el trabajo y se lo mandábamos por mensajero. Y ella le enseñó las fotos a su chico y me comentó, a Mario le encanta. Y, joder, pues, oye, de lujo. Al final tuvimos que bajar a Valencia y dije, va, que te voy a llevar el mueble personalmente. Y cuando llegamos allá me presento al chico, al mozo, y le digo, ¿eres Mario, no? Encantado. Y, no, soy David. Y se le queda mirando a la chica y claro, nos miramos nosotros como, joder, ¿será otro? ¿Qué? ¡Guau, qué movida, ¿no? ¿Dónde nos hemos metido? Y de repente me dice Chaume, mi compañero, me dice, Nano, que esta es de Elche, que será el Marío. Y yo, ay Dios, la que he liado. De esas anécdotas, un montón. Unai también, un día vino una clienta y le pregunta, anda, ¿tú eres Unai de no sé qué instituto? Y Unai, sí, soy yo. ¿Qué eras, profesora? Y le dice, no, iba a tu clase. Y yo, Dios mío, Unai. Es mejor, es que al final, eso, ¿ves? Pues el no ser empresarios y ser unos chicos normales que hemos montado una empresa, pues te meten esos berenjenales, te mete... Sí. Hostia, qué bueno, sí, ya me imagino. Sí. Y lo que os quedará por vivir. Madre mía. Sí. Y Tony, bueno, cuéntanos porque seguro que hay gente que, oye, tiene en la cabeza, pues eso, hacerse algo para camperizar una furgoneta o que tiene alguna idea. Cuéntanos así resumidamente qué es lo que hacéis en Break Camper para ver si a alguien le interesa contactaros. Bueno, pues en Break Camper lo que hacemos es crear sueños, como viene mencionado atrás. Al final nos dedicamos a transformar cualquier tipo de vehículos, desde coches, furgonetas, todoterrenos, camiones. Tocamos todos los sectores y pues nos dedicamos sobre todo a hacer techos elevables, camperizaciones integrales, modificaciones en cualquier tipo de mobiliario, reparaciones de todo tipo en calefacciones, placas solares y muchísima instalación de accesorios, sobre todo. También vendemos vehículos nuevos, únicamente nuevos. Puedes venir a Break Camper y configuramos desde aquí tu vehículo de la marca con la que trabajemos. En este caso trabajamos con Fiat, trabajamos con Volkswagen y con MAN. Entonces concertamos una cita con el comercial, ellos vienen aquí y en una sola cita pues configuramos vehículo, camperización y en la siguiente cita pues te entregamos ya las llaves de tu vehículo. Entonces es un proceso muy bonito. Nuestra idea pues es seguir haciendo esto, trabajar en lo que más nos gusta y nos adaptamos a cualquier tipo de bolsillo y de persona. Aquí no tenemos una idea fija, no tenemos un presupuesto fijo ni tenemos un precio fijo por nada. Si quieres gastarte 100 euros en el taller, te gastas 100. Si te quieres gastar 100.000, te gastas 100.000. También tenemos tienda de artículos, que en el norte no hay tienda de artículos por ningún lado. Entonces aquí puedes venir a comprar desde tu placa solar,
puedes comprar tus elementos para el baño, tus productos para el potty y todo eso es lo que hacemos en Break Camper. Qué bueno, sí, no hacéis de todo. Pues en la descripción de este podcast encontraréis un artículo donde tendréis todos los enlaces a Tony, tendréis también la dirección del taller, tendréis la página web, un email, número de teléfono, todo lo que me pase Tony para que les podáis contactar si os interesa hacer algo así. Y nada, oye, recuérdanos también dónde os encontramos, porque has dicho que habéis camperizado o habéis hecho cosas con clientes de Valencia, pero no estáis ahí abajo vosotros. No, nosotros estamos en Irurzun, en Navarra. Es un pueblo muy bonito, estamos en la misma salida de la autopista, es la primera nave, se nos ve del paso obligado a Francia, entonces es un sitio en un enclave maravilloso, muy fácil de llegar y tenemos todos los servicios en el pueblo para las personas que vienen. Si vienen de lejos les pagamos el taxi para que puedan ir a la estación de tren, o sea que os invitamos a todos a que paséis por aquí. Buenísimo, no se lo pones fácil. Pues nada, Tony, de verdad, un verdadero placer de escuchar un poquito la historia de Break Camper. Como digo, en la descripción del programa tendréis todos los enlaces y nada, que sigas ayudando a cumplir sueños a la gente. Muchísimas gracias a ti por dejarme formar parte de tu vida también y nada, muchísimas gracias y nos vemos pronto, Íñigo, que disfrutes tú también por allá. Buenísimo. Millones de gracias, Tony. Y también recordaros que en la descripción también tendréis un enlace a Zalba Caldú, el patrocinador de este podcast, para asegurar vuestro vehículo camper, vehículo clásico, moto o lo que sea. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Un Chao. abrazo.